¿Qué tal? En esta ocasión vamos a continuar con la serie de problemas sobre equilibrio en tres dimensiones del libro Vector Mechanics for Engineers. En esta ocasión vamos a resolver el 4.100. Bien, este problema nos pide que tomemos como base el problema anterior, 4.99. Ahora vamos a considerar la placa con un peso de 80 libras y está soportada por 3 cables. Específicamente para este problema nos piden determinar la localización y el peso de un pequeño bloque que vamos a colocar sobre de esta placa. Esto con la finalidad de lo siguiente: número 1, el valor para las tensiones que se generan en los cables es el mismo, y número 2, el peso que vamos a agregar del bloque tiene que ser el peso mínimo. Bien, pues vamos a resolverlo. En el problema anterior, 4.99, nosotros aplicamos las ecuaciones que definen el equilibrio, puesto que solo teníamos fuerzas o tensiones de forma vertical aplicadas sobre el eje Y. Al aplicar la sumatoria de momentos, pues nos quedan dos ecuaciones, y al aplicar la sumatoria de fuerzas, claramente solamente serán de forma vertical, entonces tendremos otra. Entonces, en este tipo de problema vamos a tener en total 3 ecuaciones disponibles. Por lo tanto, el número máximo de incógnitas que puedo obtener son 3. Vamos a comenzar. Voy a dibujar cada fuerza que ejercen los cables. El que está colocado en el punto A le voy a llamar tensión T. El que está en el punto B, tensión T, y el que está en el punto C, tensión T, ya que nos indica el problema que la tensión en cada cable es la misma. Bien, el peso de la placa sigue teniendo el mismo valor, que son 80 libras, y pues claramente se aplica en el centroide de la figura. Y aquí viene lo interesante: nosotros al colocar un bloque extra se va a generar un pequeño peso. Por lo tanto, para no dibujar el bloque, solamente voy a representar su peso por esta fuerza. Esta fuerza es vertical hacia abajo en color verde y la voy a llamar W. Vamos a tener en cuenta que esta W es el peso del pequeño bloque adicional que vamos a montar sobre nuestra placa. Bien, ahora, ¿por qué lo voy a colocar justo en esta posición? Esta posición es sobre el eje Z. Bien, si yo lo coloco aquí, voy a colocar una nueva incógnita que sería Z, es decir, este peso puede estar aquí, puede estar un poco más adelante, más, o incluso aquí o en esta parte, ¿sale? Entonces, si yo lo empiezo a variar con respecto del eje Z, solamente voy a tener una incógnita más. Si yo colocara, por ejemplo, el peso aquí, aparte de la incógnita en Z, que es lo que voy a desplazarme así, necesito un desplazamiento más en X. Entonces ya tendría otra incógnita. Bien, vamos a ver qué es lo que pasa colocándolo aquí. Yo desconozco, número 1, la tensión T, número 2, el peso W, y número 3, la distancia Z. Colocarlo en esta posición me va a arrojar 3 incógnitas, y nosotros ya vimos previamente que solamente contamos con 3 ecuaciones, por lo tanto es el número máximo de incógnitas que puedo resolver. Si yo agrego una incógnita más, como sería la posición Z, al colocar W sobre la placa en cualquier otro punto que no esté sobre el eje Z, voy a tener una incógnita más. Es decir, tendría un sistema de ecuaciones formado por 3 ecuaciones con 4 incógnitas, y ya no lo podemos resolver de forma sencilla y aplicando las ecuaciones que definen el equilibrio. Bien, entonces por esa razón voy a colocar el peso extra justo sobre el eje Z, para solamente tener una distancia Z, una incógnita, y poder resolver nuestro sistema. Vamos a hacerlo. Voy a agregar las ecuaciones, prácticamente son idénticas. Comenzamos con la tensión T, ¿sale? Nosotros tomamos como referencia el punto B, entonces ahí vamos a aplicar la sumatoria de momentos en el punto B. Entonces serían 60 en K, producto cruz con la fuerza que es T en J. Ahora en el punto B
Estamos calculando el momento, por lo tanto esta tensión de aquí pasa por el eje de giro, no tiene brazo de palanca y su momento es nulo. Vamos con la que está el peso, con el peso. Sería la posición del peso, ya vimos en el problema anterior que serían 30 en K más 30 en I, producto cruz con la fuerza aplicada que serían 80 en J, negativos porque van verticales hacia abajo. Ahora la que está en el punto C, pues prácticamente serían 15 en K más 60 en I, producto cruz con T en J. Este sí es positivo porque es vertical hacia arriba. Y aquí vamos a agregar, a diferencia del problema anterior, el peso W de la placa extra. Entonces nos quedaría la distancia que hay del punto B hacia acá, no la conozco, por lo tanto sería Z sobre K, que K hace referencia al eje Z, producto cruz con la fuerza aplicada menos W en J. Bien, ustedes realicen la multiplicación término a término, después el producto cruz de los vectores unitarios, y después vamos a tener una serie de términos haciendo referencia al vector unitario I y al vector unitario K. Los vamos a agrupar y vamos a obtener estas dos ecuaciones. Obtenemos los momentos en su componente rectangular. La suma de momentos en X es igual a 0. Voy a tener esto. Aquí está. Voy a simplificar un poco mi ecuación. Menos 60t menos 15t nos quedarían menos 75t. Este 2400 positivo lo paso para el otro lado de la ecuación, negativo. Y aquí todavía nos queda más zw. Bien, hasta este momento desconozco a t, desconozco a z y desconozco a w. Por lo tanto, no puedo continuar con esta ecuación. Voy con la siguiente. Haciendo referencia a los momentos que se aplican sobre el eje z, nos quedaría lo siguiente. Esta es la ecuación. Despejamos de aquí. Solamente tenemos una incógnita que es t. La despejamos y nos queda que la tensión tiene un valor de 40 libras. Bien, aún así, con este valor, al sustituirlo en la ecuación 1, todavía desconozco a z y a w. Entonces, aplico la última ecuación que define el equilibrio, que es la sumatoria de fuerzas en y, y esto es igual a 0. Pues nos quedaría, aquí tengo una tensión, dos tensiones, tres tensiones, nos quedaría 3t menos 80 menos w. 3t menos 80 y menos w. El valor para t ya lo conozco, son 40. Lo sustituyo y despejo el valor para w. Nos quedaría que w tiene un valor de 40 libras. Bien, ahora sí, con este valor de w y el valor de t, los puedo sustituir en la ecuación número 1. Y me queda una ecuación donde solo desconozco a z. Despejamos este valor y obtenemos que z va a ser igual a 15 pulgadas. Pues bien, vamos a nuestro diagrama para representarlo o para ver en dónde se encuentra. Bien, esta distancia z, que es del punto B hacia acá, ya que nos dio el resultado positivo, tiene un valor de 15 pulgadas. Ya calculamos el valor de las tensiones y el valor del peso mínimo. Por lo tanto, con eso terminamos este problema. Espero sea útil. Gracias.